Bien, jóvenes, buenos días a todos. Buen día, Inge. Buenos días, Inge. Buen día. Bien, Inge. Buen día. Vamos a empezar, jóvenes. Bien. Habíamos quedado con ustedes que tienen que ver producto vectorial, creo, ¿no? Producto vectorial. Habíamos deducido fórmulas de campo y en todo caso nos quedaba interpretar la diferencia de, o digo, el vector, ¿no? Creo que ahí hemos quedado, ¿no? A ver, veamos cómo anda esto de producto vectorial. Vamos a ver. Compartir una pizarrita. Ya. A ver, vamos a ver. Estábamos... Ya. Vamos a hacer un gráfico. Fíjense ustedes. Habíamos dicho de que un conductor infinito, corriente, diferencial L, de menos infinito a más infinito. El campo en un punto P, esta era la distancia L, este era el ángulo alfa, esta era la distancia más corta al conductor L grande. Y decíamos que en el punto P, si tomamos un diferencial L, aparecía en P un diferencial H. Esta era la propuesta, ¿no? Km y por diferencial L, seno de alfa, dividido distancia al cuadrado. Escrita esta en forma vectorial. Fíjense esto. Ahora diferencial H es un vector. Y esto es igual a Km. Y por diferencial L, vector. Es decir, a L, al conductor, se lo toma como vector. ¿Está bien? ¿Cuál es el otro vector? El otro vector, producto vectorial, es R. Vector. Entonces, esta fórmula que acabamos de escribirla, para que cuando desarrollemos el producto vectorial, me dé esto. ¿No es cierto? Si ustedes desarrollan el producto vectorial, me da esa fórmula de arriba. Por lo tanto, esta es la fórmula escrita en forma vectorial. Entonces nosotros decíamos lo siguiente, de que si A es un vector, B es otro vector, ¿no? El producto del vector A por producto vectorial por el vector B es otro vector C. Ahora quiero que me digan dónde está ese vector. A ver. Esto es igual al desarrollo, módulo de A por módulo de B por el seno del ángulo que está entre estos dos. Es decir, esto está formando un cierto ángulo, θ. Listo, esta es la definición, ¿no? Entonces, yo les pregunto, si A
y B son los dos vectores, están en el plano de la pizarra. Ahora la pregunta es, ¿dónde está C? Indíquenme, jóvenes, ¿dónde está C? Porque el resultado del producto vectorial es otro vector, ese es el concepto. Un vector que está normal al plano formado por los otros dos vectores. Entonces, ¿cómo dibujo este vector? A ver, indíquenme. Jóvenes, les he dicho que vengan repasando producto vectorial. Eso es la última clase. Tienen que venir aquí dominando producto vectorial. ¿Cómo es? Inge iría arriba de manera perpendicular a los dos vectores, al A y al B. Claro, es perpendicular al plano formado entre A y B. Entonces, ¿dónde está A y B? Está en el plano de la pizarra. Entonces, fíjense, normal ese plano, tendría que dibujarlo así. Si este es el plano, tendría que dibujarlo así, normal. ¿No es cierto? Así. Pero aquí estamos en el plano, o sea, está así. Tendría que dibujar el vector, un vector que está entrando al plano o está saliendo al plano. Eso es perpendicular. Entonces, fíjense, vamos a adoptar la forma de dibujar un vector en el plano que está normal a él. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, a partir de esta flecha. Fíjense, esta es la flecha de Robin Hood. Esta es la colita. ¿Sí? Si yo disparo la flecha, ¿yo qué es lo que veo? Veo que la flecha se aleja de él como una cruz. ¿No es cierto? Porque si conocen la flechita, aquí tiene sus plumitas en forma de X. Entonces, ustedes lo van a ver ahí, la colita cruz. En cambio, si están aquí, el que recibe, ¿qué ve? Ve la punta de la flecha, ve un punto que se acerca. Entonces, para nosotros, ese extremo lo marcamos como un redondito y un punto. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra convención que vamos a manejar para dibujar vectores, ¿no?, normales al plano de la pizarra. Entonces, con ese criterio yo dibujo acá. Justo aquí, el producto de estos dos vectores, aparece un vector normal a este plano. En este caso, A y B está en el plano de la pizarra. Por lo tanto, el vector C está perpendicular a esto. Ahora la pregunta es, ¿está el vector entrante o está saliente? Porque ambos cumplen la condición de normal, ¿no?, al plano, o de perpendicular al plano. ¿Quién define eso? El sentido. Ahora estamos hablando del sentido. La dirección ya sabemos. Normal al plano. ¿Sentido? Complicadito, ¿no es cierto? Fíjense, nosotros vamos a manejar una regla. Se llama regla de la mano derecha. ¿Sí? El pulgar, fíjense. Bueno, la regla esta la vamos a aplicar al campo. Todavía no hablemos de eso entonces. Veamos de esto nomás. Entonces, por ejemplo, si quiero decir que el vector C está entrante a la pizarra, lo único que tengo que hacer es esto. Fíjense. Voy a hacer con rojo. Dibujo ahí en ese punto. Digo, el vector está entrante a la pizarra. Ahí pongo una cruz, porque está entrante. Ese es el vector C. El resultado del producto vectorial entre A. Y si está saliente el vector, bueno, colocaré en la otra convención, está saliente. ¿No es cierto? O sea que no hay problema. No hay problema. Va a ser nuestra convención. Pero si estoy en el espacio, ya que estamos con esto, si estoy en el espacio, fíjense, estoy en un sistema Z
Y, X, ¿cómo va a ser? Bueno, ¿dónde está A y B? Ustedes dirán. Bueno, si yo les digo que A está aquí, que esté en el plano ZX, fíjense, ahí está el A. El B, qué sé yo, que está en el mismo plano, pero con un cierto ángulo alfa. Ahí está B. Y ahora les digo que me dibujen el vector C. ¿Cuál va a ser la dirección de C? ¿Quién me dice? Si es saliente va a estar en Y positivo hacia arriba y si es entrante va a estar en Y negativo hacia abajo, en el espacio. Exacto, correcto. Esa es la interpretación. Normal al plano ZX estará el vector C. Esa es la dirección, ¿no es cierto? Eso es C. Ahora, el sentido ya veremos, ¿no es cierto? Ya vamos a ver cómo se determina el sistema, si está hacia arriba en todo caso o hacia abajo. Entonces ahí podemos ver los tres vectores estos en el espacio. Ahí se puede ver. En cambio, cuando estamos en el plano, fíjense, dos estarán en el plano y otro estará perpendicular al plano. Es decir, entrante o saliente, como hemos visto aquí. Siguen entrando, jóvenes. Estamos aquí ahora ya. Última aceptación. Ya. Entonces, este concepto, jóvenes, tiene que estar totalmente claro. ¿Sí? No tiene que haber dudas. Por eso les decía que estudien bien producto vectorial. Entonces, el concepto es que el producto de dos vectores es otro vector, ¿no es cierto? Otro vector que se encuentra normal al plano formado entre los dos, entre A y B, ¿no? Este ángulo puede variar, fíjense, a 90, puede ser aquí a 180, puede estar a 270, donde usted quiera, puede estar el otro vector. Pero si ambos están en el plano, el resultado del producto vectorial siempre es una normal al plano. Bien, con ese concepto, jóvenes, vamos para dibujar el vector diferencial H que provoca, ¿no es cierto?, el diferencial L al ser atravesado por la corriente. Entonces aquí deberá haber un vector. Y aquí estamos en el plano. Entonces voy a borrar todo esto de que hemos usado como para recordarse, ¿no? No se olviden de nuestra convencioncita. Ya sabemos, cuando entra le ponemos cruz y cuando sale le ponemos punto. Listo, ya está. Ahí está. Bien, ya sabemos que es un vector. Ahora vamos a aplicar nuestros conceptos. ¿Cuál es A? Fíjense, A es como si el DR fuera el A. Ya. Este fuera el A. Y el R fuera el B. Y el diferencial H es el C. Entonces, con ese concepto, jóvenes, les pregunto, fíjense la figura que hemos hecho, el conductor con corriente, la distancia al punto. ¿Dónde está L? Está en el plano de la pizarra. ¿Dónde está R? En el plano de la pizarra. Ahora, ¿dónde está C? Pregunto. Vamos. Está perpendicular a la intersección entre el punto A y B, entre DL y R de su producto. Ya, ¿cómo lo dibujo? P. A ver. En el punto, ahorita estamos en un plano, pero si estuviéramos en el espacio, tendríamos que dibujarlo en el eje Y, hacia arriba. Claro, pero estamos en el plano. Repito, estamos en el plano. Tenemos que usar la convención, punto o cruz, ¿no es cierto? Es decir, si R, fíjense, está en el mismo plano que L,
ese para la pizarra. Entonces, en el punto P tenemos que dibujar un vector normal a ese plano. Ese es el concepto del producto vectorial. Normal a ese plano. Lo único que nos falta, jóvenes, es decir, si el vector H o diferencial H sale o si no, que entra. Una de dos. Ahora, para eso vamos a aprender estas reglas de la mano derecha. ¿Sí? Fíjense cómo es que sencilla que es esta regla. El dedo pulgar va a ser la corriente, el sentido de la corriente. ¿Sí? Y estos dedos, todo esto, va a ser el sentido del campo, de las líneas de fuerza del campo, o si quieren, del campo, o sea, específicamente del vector. Pero ¿cómo lo vamos a aplicar? Bueno, a estas reglas se llama regla de la mano derecha y recibe el nombre de tirabuzón. Regla del tirabuzón. Todo el mundo conoce un tirabuzón, ¿no es cierto? Cuando uno el sacacorcho, lo estamos diciendo, tiene un gusanito, es el dedo del gusanito. Al corcho colocamos así, fíjense, y giramos antihorario, ¿no es cierto? Giramos ¿para qué? Para que entre el gusano y después podamos sacar el corcho. Nunca hacemos así y hacemos al revés, porque no va a entrar nunca. Por eso se llama el sacacorcho o tirabuzón. Entonces, repito, fíjense, hago así y giro. Si la botella está aquí así, hago así, giro. Si está así de cabeza aquí, lo mismo, sigo girando en dirección de la rosca de ese gusano. Entonces, esto es lo que vamos a adoptar, repito, corriente, y este va a ser el sentido del campo. Si eso aplico aquí al ejemplo que he puesto, entonces pongo la mano así. Corriente, dirección del L. Y fíjense, campo. Porque al girar así, estoy entrando. Por lo tanto, aquí debo dibujar el vector diferencial H entrante. Entrante. Así, cruz tengo que colocar a esta diferencial H. Vector. Entrando. ¿Se dan cuenta? Ahora fíjense. Eso ocurre al lado derecho del conductor. Ahora fíjense aquí. Si yo les pongo el punto aquí y les digo punto P, dibujen el vector, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo es? Al lado izquierdo, ¿dónde está el vector? También es entrante. Apliquen la regla de la mano derecha. Nada, jóvenes. No saben cero de producto vectorial, jóvenes. Yo los mandaría a ustedes todos a primer año, primer semestre. No saben producto vectorial. ¿Cómo es, jóvenes? Porción de la mano. Corriente campo aquí. Fíjense, sigo dando la vuelta así. A este otro lado, fíjense cómo son los dedos. Están salientes de la pizarra del plano. Por lo tanto, aquí es punto. Todos los vectores están aquí. Cruz al lado derecho. Porque ahí entra. Y aquí a la izquierda es todos punto. Porque están saliendo los vectores, jóvenes. Están saliendo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Vectores salientes son aquí. Esto es lo que hemos visto en el primer ejemplo, jóvenes. Hemos hecho esto. Fíjense lo que hemos hecho en la primera clase de magnetismo. ¿Qué hemos hecho? Hemos puesto acá una hoja de papel. Hemos hecho un agujerito ahí y hemos puesto un conductor. Está el conductor. Hemos hecho circular corriente I. Y les decía de qué es lo que han puesto para ver las líneas de campo.
puesto partículas de hierro, limaduras por todos lados, me he esparcido ahí. En textos también está este dibujo. Entonces, ¿qué ha pasado en ese momento? Todas las partículas han comenzado a hacer círculos, a dibujar círculos concéntricos con el conductor. ¿No es cierto? Y ahora yo quiero saber el campo. Les dije de que hay que usar la brújula, ¿cierto? Yo acerco la brújula, por ejemplo, aquí, y la brújula se va a poner con su aguja así. Acerco aquí y la brújula se va a desviar. Aquí lo mismo. Es decir, que la aguja es el vector campo. Y se cumple de que en el punto el vector H es tangente a la línea de fuerza. Así como en el campo eléctrico, tangente en cada punto. Eso es H, jóvenes. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí en este otro dibujo? Simplemente lo estoy viendo, aquí estamos viendo en perspectiva. En cambio, aquí estamos viendo en el plano. Aquí es como hacer un corte acá y ver que este semiplano posterior, aquí está entrante y aquí saliente. Este es lo que estamos haciendo aquí. Con las reglas. Corriente, campo, entrante aquí, giro, aquí está saliendo. Nada más. Esa es, jóvenes, la conversión. Bien, con ese criterio entonces se resuelven los problemas. Se grafican el vector campo. Y hemos visto que para un conductor infinito, H era igual a 2 veces km I sobre R. ¿Cierto? Aplicando directamente esta fórmula, ya sabemos, para un conductor infinito. Listo. Para un conductor finito, también hemos visto. ¿A qué era igual? Para un conductor finito, había que resolver una integral. ¿Y cuál es la integral? Es esta. KMI sobre R integral desde alfa 1 y alfa 2. ¿De qué función? Del seno de alfa de alfa. Entonces, este es para un conductor de longitud finita. Longitud finita. Si dibujamos el vector aquí abajo, o digo, identifiquemos primero ángulos. Entonces, yo tengo un conductor finito de longitud L. Tengo el punto P, ¿no es cierto? La distancia más corta P es R. Y ahora alfa 1. Bueno, alfa 1, la corriente es la que me define esos ángulos. Hacia arriba la corriente, entonces, fíjense, el alfa 1 es la dirección de L con este R. El límite inferior es alfa 1. ¿Cuál es el límite superior? El límite superior es el ángulo externo. Ese es alfa 2. Entonces, de la figura, habíamos dicho, hay que sacar alfa 1 y alfa 2. ¿Estamos, jovencitos? ¿Está ahí? Estamos asumiendo. ¿Sí? Preguntemos, a ver. Vladimir Carreño. ¿Cómo es, Vladimir? Disculpe. ¿Cómo es? ¿Hasta dónde hemos llegado en la anterior clase? Ahorita reviso mis apuntes, Inge. Espérame un momentito, por favor. Estás paseando. Moisés Pantoja. No tiene audio. Wilson Subieta. Inge, presente. Ahora sí me escucha. Ya estamos en Wilson. Wilson Subieta.
Nada. Jerónimo Oropesa Andrea. Inge, buenos días. Dentro de clase, al terminar la clase hemos hecho 2 ejercicios, uno para conductor finito y otro para conductor finito. Correcto. Han hecho los valores, ¿no es cierto? Sí. Resulta que para conductor infinito, ¿no es cierto? Era un determinado valor, por decir, qué sé yo, 10 microteslas, ¿no es cierto? Y para un conductor ya con límite entre A y B, qué sé yo, de longitud L, ya siempre era menor que esto, qué sé yo, 8 micro. ¿Por qué? Porque se sobreentiende de que un conductor de longitud infinita, todos los diferenciales L contribuyen al punto P. Entonces, si este es más pequeño, entonces contribuye menos, estos los que están más alejados. El que contribuye más siempre es el que está al frente, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, para un conductor infinito, siempre va a ser mayor que los otros, para cualquier otro conductor que tenga límites. Entonces, la clave era simplemente determinar alfa 2 y alfa 1. Porque resolver la integral ya sabemos que la integral del seno es el menos coseno. Tomo límites y ya está resuelto el problema. ¿Está bien? A ver, si es que han hecho caso, entonces, ¿cuánto les daba esos ejercicios? El H para infinito. Ingeniero, yo tenía una duda en esa parte. ¿Ya? Al resolver el primero que era infinito, ha salido era 66,7 ¿Micro? nanofarad. ¿Cómo? ¿Microteslas? Sí, microteslas. Ya. Y ahora cuando nos ha dado el finito, me ha salido el mismo valor, pero mi compañera había dicho 58, algo ha salido. Y esa era mi duda, o sea, a mí me ha salido el mismo valor y he aplicado, claro, la fórmula de la integral. Y mi No, compañera igual ha salido casi similar. Era. no, tiene que salir menor, sí o sí, esta integración no integran bien. Fíjense, alfa 1 va a ser un ángulo, alfa 2 va a ser otro, ¿no es cierto? Entonces está entre alfa 1 y alfa 2, hay que determinar bien los límites para recién resolver esto, ¿no? Porque hemos visto de que para alfa 1, cuando es infinito, esto es 0, esto es 180. Y resultado de esto, de resolver esto, me daba justamente el número 2. En cambio, cuando resuelvan con límites, siempre va a dar menor a 2. ¿Ah? Se va a cumplir esto. Hay que revisar eso, ¿no? Ese es Bueno, problema. sí, porque los ángulos en esa parte me ha salido, el alfa 1 me ha salido 0,86 y el 2, 178,28. Prácticamente 180, ¿no? Y 0, y pico, casi 0, por eso le ha salido parecido. Sí, Pero siempre tiene, o sea, con decimales ha variado, 66,33 el finito y el claro, infinito 66,7. sí, pero siempre va a ser menor. Ah, ya. Este es el máximo. Bueno, Ese es Inge, el gracias. Ya. Bien, entonces, ¿qué más han hecho ¿Solo esos dos les he dado? ¿No les he dado más para que practiquen? Sí, Inge, solo eso hemos hecho en clase. Y hemos determinado ya para un conductor que lo doblamos así en forma de aro al centro, ¿o no? ¿Hemos No, reducido Inge. eso? ¿No hemos reducido con ustedes? No, todo- Ya. Entonces, esto de rectilíneo no habría problema, ¿no es cierto? Ya está aclarado para infinito y para dos límites. Cuando haya límites aquí tiene que haber A y aquí tiene que ser B, ¿no es cierto? Para identificar y sacar ángulos, no se olviden. Entonces, fíjense, lo mismo ahora vamos a hacer para un
conductor que lo doblamos. Fíjense cómo vamos a doblar acá con forma de anillo. Vamos a hacer otra pizarrita, ¿no? Y ahora fíjense lo que vamos a hacer. También este es facilísimo, es este. Fíjense, yo voy a doblar un pedacito al lado de cable o de conductor y lo doblo y lo hago un anillo. Estoy haciendo... Ya. No me salió bien. Ya. Fíjense un anillo ahí. Ustedes dirán, ¿cómo hago circular corriente? No, Maxito, lo hago el comienzo que sea aquí. Y aquí que termine, si quiere. Bien cerquita, ¿no? Al hacer esto, un anillo. ¿Sí? A esto se llama el nombre técnico que ponen, ¿no? Espira. Lo llaman espira, no sé por qué, pero para mí es un anillo nada más. Espira, bien. Espira, al hacerlo circular, tiene un radio R. ¿No es cierto? R. Y aquí tendrá que tener ya la circulación de la corriente. ¿Sí? Pongamos con rojo ir a la corriente. Fíjense, con rojo vamos a hacer la corriente aquí. O sea, entra por A, tiene que salir por B. Es decir, hace su circuito ahí, así. Y finalmente se cierra. Entonces sabemos que un control con corriente, todo alrededor existe campo magnético. Entonces, si existe campo, nos interesa saber el campo, qué sé yo, fíjense, por todos lados hay campo, por todos lados, ¿no? Pero nos interesa saber en el centro de la espira. Ahí nos interesa saber. ¿Por qué? Porque es un punto que que se encuentra a la misma distancia para todos los diferenciales L que ustedes tomen aquí. Para este otro diferencial, lo mismo, la misma, es el radio de esto. O sea que diferencial es esta, todos están a la misma distancia. Por lo tanto, se puede resolver este problema. Porque si coloco aquí un punto afuera aquí, imposible resolverlo, ¿cierto? Fíjense los arcos. Las distancias están variando cada momento. En fin, se complica la figura, ¿no? Entonces, en el centro, lo voy a colocar así. H en el centro de la espira. ¿Cómo lo saco? El valor primero, después veremos el sentido. Bueno, el valor simplemente aplico la fórmula. La expresión es elemental. Km. Y por diferencial L seno de alfa dividido R cuadrado. Esta es la de donde parte todo el mundo ahí, ¿sí? Y ahora digo lo siguiente, ¿no? A ver, ¿qué no conozco de aquí? Km, dato, y también diferencial L. Tomo el diferencial L. Ahí está el diferencial. Y ahora, alfa. Alfa, ¿qué era el alfa? La definición del alfa, ¿se acuerdan? El ángulo entre quién y quién. ¿Cómo es, jóvenes? Entre el vector A y B. Claro, pero aquí, ¿cuál sería? B, El L ángulo y R. es el ángulo entre diferencial L y R. Entonces aquí, este es diferencial L, ¿no? Es diferencial L y R, bueno, no hay la R pequeña, sino que hay la R grande directamente. ¿Se dan cuenta? Y estamos en el plano de la pizarra. Por lo tanto, yo lo que veo aquí es que R es
la R grande para todos los diferenciales L. Después digo, el alfa, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale, jóvenes? 90. 90, pues, toda la vida. Fíjense, están 90. Aquí otro diferencial 90, el radio y el diferencial 90. Todos los 90. 90. Entonces saco seno de 90. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es seno de 90? 1. 1, pues. Ya no se escribe el 1. R pequeña al cuadrado ahora es la R grande. Por lo tanto, me queda R grande. Y fíjense, la fórmula se ha reducido a una sola variable. Diferencial L, nada más. Ahora es la longitud de la espira, es decir, el perímetro de un círculo, ¿no? Por lo tanto, yo puedo integrar inmediatamente. H integral, KM sale afuera, y también R, que es el radio de la espira también, y me queda simplemente diferencial L. Límites. Bueno, para la longitud, teóricamente sacamos de aquí desde 0 a 2pi, la longitud, todo el perímetro vale de 0 hasta 2pi, la longitud de la circunferencia es 2pi por R. Todos conocemos eso. Resuelvo. Y ya tengo la expresión final. 2pi km R dividido 2pi R. ¿Qué más? Simplifico. ¿Qué me queda? 2pi km I sobre R. Fíjense la fórmula para calcular en el centro de una espira. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál era la fórmula para un conductor infinito? Infinito simplemente era 2 veces km I sobre E. ¿Y cuál es la diferencia con la que acabamos de ver? El pi. El pi. ¿Y cuánto vale pi? 3,1416. Para que vean. O sea que yo, haciendo un conductor, fíjense, infinito. ¿Cuánto cuesta un conductor infinito? Distancia R. Ahora, simplemente haciendo un aro de distancia R, la misma que esta, obtengo en este punto en el centro pi veces más que un conductor infinito. 3 veces y un poquito más mayor el campo de una espira que un conductor infinito. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso se usa espiras y varias. Ya vamos a ver cómo vamos a hacer. El tema es que aparece pi, ¿no? Entonces yo puedo calcular, si ustedes quieren, con los mismos datos del ejercicio anterior, 2pi por 10 a la menos 7. ¿Y cuánto era? 3,1416. No, y corriente. Y 100 era. 100 amperes. 100 amperes, fíjense, 100 amperes. Ahora, ¿R cuánto era? ¿20 centímetros o 30? 30. 30. Entonces 0,3. Ahora saquen y comparen. Van a ver de que se ha triplicado el campo. ¿No es cierto? O sea, pi veces más ese otro. Bien. Ahora les pregunto. Está la espira. Está aquí el centro de la espira. Y les digo, dibujen el campo, el vector campo magnético, H.
Ya sabemos que es normal a ese plano, porque estamos en el plano de la pizarra. Ahora, ¿está entrante o está saliente? Vamos, rápido. ¿Cómo habéis ido, jóvenes? ¿Está entrante o saliente? ¿Nada? Nada, ¿no? Está entrante, jóvenes. Aquí pongo entrante. Eso es lo que me está diciendo, pues, la regla de la mano izquierda. Cociente en diferencial L, campo entrante. Y todos los diferenciales L que tomen, ¿no? Fíjense, generan un campo entrante aquí. Entrante a la pizarra. Ahora vean la importancia de la espira con corriente. Esto creo que no les dije todavía. Ahora vean esto. Ya. Voy a dibujar la espira de nuevo. Voy a hacer más grande para que ustedes vean. Ahí está la espira. Hemos dicho corriente así. Y resulta que al centro, justo eso, el vector está entrante. Está H. ¿Cierto? No se olviden, esta es la distancia R. Ahora, ¿qué voy a hacer? Fíjense bien clarito. Voy a cortar esto. Vamos con otro color. Corte. Corto con serrucho si quieren. Ahí está. Corto. ¿Y qué voy a hacer? Y lo voy a hacer, y lo voy a rebatir. ¿No es cierto? 90 grados. Han llevado, yo creo que dibujo técnico, ¿no? Dibujo técnico, no sé qué se llama para ustedes eso. O diseño gráfico, en fin. Rebatir significa la mitad superior de la espira se mueve 90 grados, ¿no es cierto? Se gira 90 grados. ¿Y qué observo? Que eso ya lo voy a poner un rebatimiento A'. Estoy cortando aquí, no se olviden, y aquí. ¿Qué observo acá arriba? Voy a dibujar qué es lo que observo. Con otro color voy a dibujar. Aquí, justo aquí y aquí, la mitad superior, voy a encontrarme con el espesor de la sección del conductor que estoy empleando. Después, ¿qué más veo? Veo el cuerpo del conductor, porque el conductor tiene sección. Y aquí veo el otro extremo. Así, eso es lo que veo. El que no lo ve así es que no ha llevado dibujo técnico, definitivamente, ¿no? Ahora, ¿qué más observo acá cuando he cortado? Veo que la corriente está entrante aquí. Y fíjense aquí, está saliente. La corriente como vector. Entonces voy acá y coloco, como está entrante aquí, coloco cruz. Coloco cruz. Aquí como está saliente, coloco punto. Esa es la corriente está yendo por ahí y sale por acá. ¿Sí? Ahora bien, yo les pregunto ahora, justo aquí, al hacer el rebatimiento, ¿no? ¿Dónde está el vector? El vector H. Jóvenes, ¿dónde está el vector H? En el medio. Ya, pero ¿dónde está? ¿En el plano? ¿O está normal? Esas cuestiones. Está normal al corte que se ha realizado.
pero lo puedo dibujar aquí, ¿no? De vuelta puse. Un punto perpendicular y como esto está desde una vista superior, creo que no. Sí. A ver, vamos, me están mirando todos, ¿no? Fíjense. Voy a poner la palma de mi mano. Bueno, esto está ahí en plano primero, ¿no es cierto? ¿Sí? Plano. Al hacer un movimiento de 90 grados y cortar aquí, fíjense qué está pasando. Ustedes, ¿qué están teniendo? El vector H, están así, digamos que está entrando hacia ustedes, está normal al plano. ¿No es cierto? Porque saqué corriente, campo, corriente, todos están entrando. Entonces, fíjense qué estoy haciendo. Corto y hago un rebatimiento de 90 grados. Ahora, ¿dónde quedó el vector? Jóvenes, quedó hacia abajo. Así quedó el vector. Este vector H, que aquí es cruz, al hacer el rebatimiento de 90 grados, queda hacia abajo. Jóvenes, a ustedes les falta muchísimo. Dibujo, en dibujo técnico, ¿qué materia llevan ustedes? ¿Dibujo así o diseño gráfico? ¿Qué materia? ¿No saben qué materia llevan ustedes? ¿Semestre 1? Dibujo técnico. Dibujo técnico. ¿Y no les han enseñado rebatimientos? ¿Cómo rebatir y ver los puntos en el espacio? ¿Qué sé yo? ¿No? Bueno. Entonces, fíjense, al rebatir, está clarito. Así estoy ahorita. Ahí dibujando una cruz, está entrante. Rebatir 90 grados, fíjense el vector hacia abajo. Este es H. Ahora, ¿qué más voy a hacer? Voy a dibujar líneas de fuerza. ¿Con qué? Regla de la mano derecha. En el extremo A, que lo he llamado este A y este A'. Entonces, corriente, cruz, campo, líneas hacia abajo. Es decir, que el campo, voy a dibujar con otro color, es así. Son líneas de fuerza de esta manera. Aquí lo mismo. Pero fíjense qué pasa con el sentido de las líneas de fuerza. Corriente campo. Entonces, fíjense aquí. Este es el sentido antihorario aquí. Es así, así. Del otro, saliente campo. Todas aportan acá, fíjense. Todas las líneas aportan con este sentido. Y obviamente, por aquí, el vector es hacia abajo, porque las líneas de fuerza lo están indicando. Aquí, extremo A, extremo B. ¿Cierto? Tirabuzón, siempre así. Por lo tanto, yo he dibujado acá las líneas de campo. ¿Para qué? Fíjense la importancia que tiene esta espiral. Vamos a ver. Espacio, definitivamente aquí. ¿Cómo es un imán? Esto hemos visto en la primera clase. El imán tiene un norte y un sur. Del norte hemos dicho que salen líneas de campo. Están en el texto, los dibujos, qué sé yo. Nuestra convención era que salen del norte. Salen del norte. Y llegan al sur. Es decir, un imán natural tiene un polo norte y un polo sur. Donde llegan las líneas de fuerza es un polo sur. Y donde salen es un polo norte. Entonces, fíjense lo que está pasando aquí en la parte superior. Está entrando líneas de fuerza. Por lo tanto, si entra, se generó aquí un polo llamado sur. Y aquí en la mitad inferior, fíjense, salen las líneas de fuerza, por lo tanto se generó un polo norte. Conclusión. Una espiral con corriente
se comporta como un imán natural, o si quieren, como una magnetita. ¿Por qué? Porque generan polos. El solo hecho de circular corriente se crean las líneas de campo y por un lado entran y por otro lado salen. Por lo tanto, donde entran se llama polo sur, donde salen polo norte. ¿Está bien? La conclusión, una espira con corriente genera un polo norte y un polo sur. La forma de demostrarlo es esto, dibujando las líneas de fuerza del campo. Entonces, esta es la aplicación de la espira, jóvenes. Y H en el centro, ya sabemos cuánto vale. En el centro es 2pi km I sobre L. ¿Cuál sería la variante de esto, jóvenes? Que yo les diga, un momentito, yo solamente quiero saber el aporte, qué sé yo, en el punto, en el centro, de esta parte de la espira. Yo quiero saber simplemente el aporte de este tramo. Ahí está la corriente. Quiero saber el aporte en el punto P de este tramito. ¿Cómo hago? ¿Quién me dice? ¿Ah? ¿Cómo hago, jóvenes? Directo, por análisis lógico. Digo, si para la esfera completa me da, o digo el círculo completo me da esta expresión, para este pedacito será pues todo esto dividido 4, ¿no es cierto? Es la cuarta parte de la circunferencia. Y si digo, fíjense, no quiero así, yo quiero, qué sé yo, la mitad de toda esta mitad que el aporte aquí, ¿qué hago? Es esta la misma fórmula, pero ahora es dividido 2. ¿No es cierto? Por razonamiento lógico. Entonces, esas son las variantes que pueda pasar cuando uno hace el cálculo del campo en el centro de una espira, de un anillo. ¿Dudas, jóvenes? ¿Está ahí? ¿No hay más dudas? Bien. Sigamos. Tal vez otra pregunta podría ser esta. ¿Qué pasa si yo les pido, no, yo quisiera saber ahora el campo en el centro, pero solamente de esta partecita, nada más, de un pedacito de arco? ¿Cuánto provoca aquí campo? Ahora, ¿cómo hago, jóvenes? Ahora tengo que ir a la integral, ¿no es cierto? Ahora tengo que ir a la integral. ¿Cuál integral? Aquí está. Esta me pasó esta. Entonces tengo que resolver esta. H es igual a KM a I sobre R cuadrado integral. Ahí está, diferencial L. Solamente ese pedacito quiero. ¿Cómo coloco? De 0 a qué distancia o a qué ángulo. Bueno, de 0, fíjense, tengo que ir, este pedacito tengo que definir. De 0, qué sé yo, a un tita. ¿No es cierto? Entonces, tengo que ir de 0 a ese pedacito que es tita por R. ¿No es cierto? Porque es ángulo. Fíjense, esto es 2pi por R. Este es ángulo en radianes. Entonces aquí yo le pongo tita, pero también en radianes, ¿no es cierto? Por R.
Y este es el que tengo que, ¿no es cierto? Me va a quedar KM y sobre L cuadrado, tita por E. Esto con esto se va, me queda KM y por tita sobre L. Ahora, tita, ojo, en radianes, porque aquí hemos puesto 2pi. Esto en radianes. Cuidadito con poner grados, porque si no, sale mal. Entonces, cuando yo tenga, repito, un pequeño arco nada más, debo saber este ángulo, pero si no, no puedo calcular. Entonces ahí aplico, ¿no es cierto? Entonces, la misma fórmula, pero con ese tita, ya no 2pi por n. Entonces, ese sería también una variante, ¿no? Después vamos a ver que todas estas variantes se pueden hacer en un solo ejercicio. Seguimos, jóvenes. Otra pizarra. ¿Qué otro punto nos interesa calcular el campo? Bien, vamos a dibujar así. Voy a dibujar una hoja de papel acá, inclinado, ¿ya? Para poder analizar esto. Voy a dibujar la espira. Y la voy a deformar un poquito para que lo podamos ver, ¿no es cierto? Pero sabemos que la espira esta es un círculo perfecto de radio R, no se olviden. Ahí está la esfera. Y ahora vean esto. En el centro de la esfera, digo, del círculo, ya sabemos calcular. Pero ahora yo quiero otro punto. Este lo vamos a llamar eje del círculo o de la espira. Eje de la espira. ¿No? Lo estamos viendo así inclinadito para que podamos ver. Si yo os digo, dibújeme el campo, qué sé yo, para una corriente que circule aquí, así. Ahí está la corriente y le digo que me dibujen el campo aquí en el centro. Entonces aplico la regla. Es un vector. Voy a dibujar el vector si quieren. Qué sé yo, rojito. Ahí está. Lo podemos ver porque estoy haciendo ahí inclinado. Este es H en el centro, jóvenes. Está bien. ¿Cuánto vale el H en el centro? Ya sabemos. Solamente hay pi aquí nada más. Pi, km y sobre L. Ese es el valor de H en el centro. Ya está determinado por la fórmula. Pero ahora les decía, hay otro punto que nos interesa saber, el campo. ¿Cuál es ese otro punto? Es otro punto tal como este. Un punto que se encuentre en el eje de la espira. Puede estar aquí, más acá, puede estar al otro lado, donde ustedes quieran. Pero tiene que ser un punto sobre el eje. ¿Cómo determino el campo que genera esa espira a una distancia, ¿no es cierto?, al punto sobre el eje? En todo caso, si yo hago distancias, bien, puedo tomar este diferencial L. Entonces, a partir del diferencial L, trazo, no me salió bien, volvemos, nuevo, trazo, la R pequeña, ¿no? Ahí está. Esa es la R pequeña, el punto P, esta es la distancia. Ahí está. Entonces ya tenemos todos los elementos. Repito, me interesa un punto sobre el eje de la espira, saber cuánto vale porque en el centro ya he aplicado y he determinado esto.
Ahora, ¿cómo hago? Bueno, aquí otra vez hay que partir de la ecuación general. Km. Y por diferencial L. A esta tenemos que transformarla, ¿no es cierto? Dividido R cuadrado. Ahora sí. Comencemos a identificar también los términos, ¿no es cierto? Tal como hemos hecho. Diferencial L, ¿está? Sí, esta es un diferencial que tomo acá. Seno de alfa. El alfa. Antes el R, a ver, ¿el R está? Sí, está el R aquí. Ahí está el R. Distancia del diferencial L al punto P. Ahora sí, el alfa. ¿Cuánto sería el alfa, jóvenes? A ver, piensen. ¿Ya? ¿Qué es el alfa? Es el ángulo que forma diferencial L con R pequeña. Ese es el alfa. ¿Cuánto es? Ah, jóvenes. ¿Cómo es? Estoy preguntando sobre este ángulo, jóvenes. A ver. ¿Cómo se ve que no han llevado dibujo? ¿Cuánto vale este ángulo? Para otro, fíjense, la distancia R siempre va a ser la misma. Esta R, de donde estén, siempre es la misma. Este ángulo es 90 grados, siempre va a ser para todos. A 90 grados. Por lo tanto, esta expresión se me hace diferencial H, Km, y por diferencial L, sobre R cuadrado. Ya me quedó esto. Ya he simplificado, ¿no es cierto? Ahora fíjense cómo voy a integrar esto para resolver. Entonces, otra vez matemáticas aquí, trigonometría. ¿Sí? Vean esto. Vean esto. Esto es, si no entienden esto, no lo van a poder resolver, ¿no? Tengo que resolver esta integral, jóvenes. El aporte de todos estos diferenciales L al punto P, a una distancia R. Bien, como tengo que integrar, y aquí estoy viendo que la variable es diferencial L, tendré que ser de 0 a 2pi por R también, todas las circunferencias. Y la integral significa una sumatoria. Hay que olvidarse el concepto de integral. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. ¿Con el concepto de qué? De esta expresión. Vectorial. Vector. Km. Y diferencial L, otro vector. El otro vector R. R cubo. Ya está. Ahora, digo, diferencial H es el resultado
de un producto vectorial de dos vectores, diferencial L y R pequeña. Es decir, el plano formado entre los dos anteriores, normal a ese plano, estaría diferencial H. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar primero el plano para que lo ubiquen ustedes. ¿Dónde el plano es? Este es el plano. Voy a exagerar. Este es el plano, ¿no? Y en ese plano, normal a ese plano, estará, ¿no? Diferencial H, porque ese es el concepto de producto vectorial. Entonces voy a dibujarlo normal a ese plano, fíjense. Es como si este fuera el vector, el plano, el verde ese, que todo este es plano, 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 plano. Normal a ese está el vector. Entonces yo lo voy a colocar así, aquí, ya que no lo puedo poner al aire, ahí lo voy a colocar, a ver, ¿con qué? Lo haré con rojo. Ahí está. Lo voy a colocar aquí. ¿Ya? Como si estuviera normal ahí. Y yo digo, este para mí es el diferencial H. Porque está normal a ese plano verde ahí que hemos dibujado. Está perfecto ahí. ¿No? Ahora vean esto. Voy a aplicar mis conceptos de física 1. Descomposición de un vector según dos direcciones. Eso es física 1, jóvenes, básico. Doy un vector y me descompone en X o Y o en Z, lo que quiera, en dos direcciones. Entonces, para mí, ¿cuáles van a ser esas direcciones? Fíjense, va a ser una según el eje, una dirección. La otra, la normal al eje. ¿Entienden eso? Una dirección según el eje. Otra dirección según la normal al eje. La normal 90, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se ha formado aquí? Que este diferencial H, lo voy a poner con otro colorcito para que ustedes, azul aquí, se ha descompuesto en dos vectores. En un vector diferencial, voy a poner diferencial H según el eje, y otro vector que es según la normal, ¿no es cierto? Que se llama diferencial H normal, ¿no es cierto? Hablamos de vectores diferenciales ahí. Y digo de que diferencial H va a ser igual ¿a qué? Al diferencial H según el eje más el diferencial H según la normal, ¿no es cierto? Pero suma vectorial, vectorial, vectorial. O si quieren hacer raíz cuadrada, Pitágoras, pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí hay 90 grados. Si hemos dicho que normal al eje, entonces normal o perpendicular, 90 grados. Bien. Entonces, este sería el concepto en cuanto a vectores. Que este diferencial H, o sea, tiene dos componentes, una según el eje y otra normal. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, ahora vean lo que va a pasar. Si ustedes hacen este análisis, aquí se ha formado un triángulo. Aquí obviamente hay 90. Fíjense. Esto no se olviden que es E de grande, es radio. Este es el E de pequeño, distancia al punto. Hay un triángulo grande ahí. Entonces, de ese triángulo grande, voy a sacar el seno de tita, ¿ya? Fíjense. Con este me definen un ángulo.
tita. Entonces, de ese triángulo voy a sacar el seno de tita. ¿Y qué me queda? El seno es cateto opuesto a esta R sobre la hipotenusa, que es R pequeña. ¿Está bien? Usando trigonometría nada más. Sigo ahora. Ahora vean esto. Este tita del triángulo grande se repite ¿dónde? En este otro triángulo pequeño de los campos, de los diferenciales. ¿Dónde se aparece este tita? Aquí, por la condición de perpendicularidad. Aquí aparece tita. ¿Se dan cuenta? Por la condición de perpendicular, este ángulo tita se repite en el dibujo de los diferenciales de campo. Entonces, se ha formado ahí un triángulo pequeñito. Entonces, de ese triángulo pequeñito también voy a sacar el seno de tita. ¿Sí? También saco seno de tita. ¿Y a qué es igual? Bueno, es el cateto opuesto, que es el diferencial H en el eje, ¿no es cierto? Sobre la hipotenusa, que es el diferencial de H. ¿Sí? Entonces, fíjense las relaciones que estoy obteniendo de estos dos triangulitos. Ahora sí lo voy a hacer sencilla la expresión. ¿No? Entonces digo lo siguiente. Ya tengo todas mis relaciones. Ahora sí, reemplazo allá y podría resolver. Pero, aquí viene este pero. Al resolver esto, tengo que hacer una integral. ¿Ya? ¿Y la integral qué significa? Sumatoria. Bien. La pregunta para ustedes ahora es la siguiente. Cuando yo hago el cálculo para este diferencial L que está aquí arriba, o si quieren para este otro, y hago el cálculo para el que está diametralmente opuesto, si he hecho de este, ahora hago de este de aquí, de este otro lado, ¿se dan cuenta? Hago el mismo análisis ¿no? Que ese diferencial, por ejemplo, este de aquí abajo me va a provocar otro vector diferencial H. Dibujo todo. ¿Y qué va a ocurrir, joven? Entre diametralmente opuesto. El de allá y el de aquí. Si estoy acá, entonces entre este y este. Entonces ocurre lo siguiente, una cosa interesante. Lo voy a hacer con amarillito, ¿ya? Fíjense. Vamos a calcular de este, diametralmente opuesto. Entonces, me sale un dibujo exactamente igual como he hecho aquí, pero me sale al revés. Me sale diferencial, otro diferencial aquí, según el eje, y me sale el vector normal, ¿no es cierto? Aquí sale el diferencial H, que es igual que el rojo, este amarillo. Me sale otro triangulito exactamente igual, porque estoy haciendo el de abajo. Entonces, hago este análisis. Digo, momento, tengo que resolver este integrando. Entonces, cuando yo vaya a integrar, ¿qué va a ocurrir con el vector diferencial H normal? Según la normal. Fíjense qué va a ocurrir. Va a ocurrir de que al sumar el diferencial H, este azul más este amarillo, que está de sentido contrario, se anula porque están en la misma dirección. Entonces, la conclusión es de que, ¿para qué voy a calcular este diferencial normal si se van a anular de dos en dos? ¿No es cierto? Primero se anula este con este, después cuando tome este se va a anular con este otro, cuando tome este se va a anular con este otro, cuando tome este, en fin, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, el diferencial, según la normal, no aporta a la integral, porque cuando lo sume se hace cero.
Entonces, el único que aporta es el diferencial según el eje. Aquí va a ir creciendo cada vez más cuando ustedes vayan integrando el campo según el eje. Ese es el que nos interesa. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo digo que este no aporta para nada, sino va a aportar simplemente este del eje. ¿Sí? Entonces digo lo siguiente. Diferencial H en el eje. Este es el que me aporta. ¿Sí? ¿Cómo va a ser diferencial H en el eje? Fíjense, de aquí vamos a sacar. Va a ser igual al diferencial H, ¿no? Total, ¿sí? Por el seno de tita. Por el seno de tita. Este es lo que me interesa a mí. Diferencial H ya lo tengo aquí. Por lo tanto, sigo reemplazando. Fíjense, diferencial H en el eje va a ser igual a ese diferencial KM y por diferencial L, ¿cierto? Sobre R cuadrado. Seno de tita ahora, fíjense, seno de tita. ¿Sí? Como ya tengo el seno de tita ahora del otro triángulo grande, fíjense, voy a reemplazarlo ahí. ¿Estamos? Diferencial H, eje, estamos haciendo por pasitos, KM, y por diferencial L, y fíjense que me sale. Seno es R grande, y aquí abajo me queda el R, por el otro R cuadrado, R cubo. Ya estoy aquí ya. ¿Sí? Ahora vean esto. Vamos a hacer espacio, no queda otra aquí. Ya, tengo esto, ¿no? Ahora integro, porque solo lo del eje es el que me va a servir. Integro. Al integrar me sale H en el eje. Igual. K es una constante que sale afuera, la corriente lo mismo. ¿Qué más sale afuera? El radio de la espira. Una vez elegida la espira ya está definido el radio. El R va a ser siempre la distancia ya al punto que se mantiene ahí constante. Saco este R cubo aquí afuera. ¿Y qué me queda? Solamente la variable diferencial L. Es decir, ¿cuál va a ser el aporte de todo? Va a ser de 0. Obviamente, toda la longitud de la circunferencia, 2pi por R, que es la longitud total. ¿No es cierto? Y ahora resuelvo. H en el eje, fíjense lo que me quedó. KM. I por R. Al integrar es L de 0 a 2pi por R, me queda 2pi por R. Dividido R cubo, R cubo. Final. Fíjense, 2pi km y por R al cuadrado dividido R cubo. Ahí tienen la expresión final, ¿no? Para calcular un punto sobre el eje. ¿Qué opinan, jóvenes? Repito, todo esto, lo único que hace falta es un poco de trigonometría y imaginación, ¿no es cierto? Para deducir de que la componente según la normal del campo se anula. Por lo tanto, no aportan al punto P. Lo único que aportan es la componente según el eje. Entonces, resultado, ya pueden ustedes anotarse en su
En su resumen, el h en el eje había sido 2pi km. Y por r cuadrado dividido r cubo. Lo podemos, si quieren, escribir de otra forma también. Escribamos de otra forma, fíjense esta. Simplemente para sacar conclusiones respecto al campo en el centro, ¿sí? Fíjense esto. Si yo este triángulo grande de cateto R grande y R pequeño, la hipotenusa, me falta definir esta distancia desde el centro al punto P, que la puedo llamar X. ¿No es cierto? Una distancia X. Entonces yo puedo decir que R pequeña por Pitágoras será igual a la raíz cuadrada ¿de qué? Del R cuadrado más el X cuadrado. Entonces, reemplazo aquí. Me queda 2pi km y por r cuadrado dividido r. Raíz, ¿no es cierto?, de r al cuadrado más x al cuadrado y esto al cubo. ¿No es cierto? También en función de los datos del problema, ¿no es cierto? Muchas veces esta fórmula última se aplica cuando les dicen, les dan el dato de X, les dicen X se encuentra, es decir, el punto P se encuentra a una distancia, qué sé yo, de 2 metros del centro de la espira. Eso es X. Y ustedes con Pitágoras sacan este R pequeño y pueden introducirlo aquí si quieren. O si no, trabajar con esta. ¿Sí? Entonces, el H en un punto del eje, jóvenes, incluye el H en el centro. Porque cuando yo hago este análisis, digo, ¿qué pasa si X es igual a 0? Digo en esta forma. Si X es igual a 0, significa que el punto P, ¿no es cierto? El punto P está aquí, en el centro, el que quiero analizar. Entonces digo X igual a 0. Y si ustedes hacen 0 aquí, en esta gráfica, fíjense que les queda, aquí lo voy a hacer aquí, no tengo más espacio. Me queda 2pi km y por r cuadrado dividido. Entonces x es igual a 0, me queda raíz cuadrada de r al cuadrado. El 2 con la raíz se va a ir. ¿Y qué me va a quedar? Un r cubo. Nada más. Ahora simplifico esto, simplifico. ¿Y qué me queda? 2pi km y sobre un solo r. ¿Qué opinan? ¿Y a qué es igual esto? Ah, me voy al gráfico que ya hemos determinado. Ahí está, en el centro vale esto. O está en la otra pizarra también, ¿no? Aquí está. Ahí está. Este es H en el centro. Es exactamente la misma. Por eso yo digo de que esta expresión final que hemos llegado, para x igual a 0, ya tenemos en el centro. Y para cualquier otro valor de x, bueno, se aplica este. Y ya está. ¿Qué opinan, jóvenes? Un poquito molestoso, ¿no? Mucha matemática, pero bueno. Ya hemos dicho que la matemática es una herramienta para la física, para demostrar, ¿no?, sus relaciones, sus ecuaciones. Bien, ya nos queda tiempo, jóvenes. ¿Qué nos falta? Fíjense, ya tenemos ya como 3 fórmulas. Punto al infinito, espira en el centro. Ahora un punto sobre el eje de la espira. Nos falta todavía
llegar finalmente al concepto de la bobina. ¿No es cierto? Fíjense, este es un anillo. Hago otro y otro y otro, es decir, un arrollamiento, como un resorte así. Y me dice, calcular el campo en el centro del solenoide, se llama bobina o solenoide. Si una espira tiene 2pi km i sobre r, fíjense si hay n espiras, hay 100 espiras, fíjense cómo ese campo se va, tiene que ser multiplicado por 100, o sea, se va a incrementar con el número de espiras. Entonces ya vamos a entrar al concepto de bobina o solenoide. Otro análisis así como este se vamos a perder, ¿no? Pero se puede hacer. Nosotros lo vamos a definir ya conceptualmente a la bobina, ¿sí? En función de estas fórmulas que ustedes han visto, se puede llegar a determinar el campo en el centro de una bobina. Y eso vamos a ver la próxima clase. Recomendación. Vean el video que les pasé. Ahí hay un video que dice campo en el centro de una espira, dice. Véanla esa, ¿no? Después le pasé campo de un solenoide, ya un video de solenoide bonito. Vean. A ver las líneas, aquí las líneas, así como hemos hecho para la espira, vamos a hacer para una bobina. Bien, jóvenes, quedamos ahí. Gracias, Inge, hasta luego. Bueno, Inge, hasta luego. Ya, Luego, Inge. jovencitos, hasta luego. Hasta luego, Inge. Luego, Inge. Adiós, adiós. Adiós, adiós.